Mi nombre es Susan y soy servidora pública en un pequeño pueblo. Hace 8 años, me casé con Arlo, quien también trabaja en el sector público. Debido a que nuestras carreras requieren constantes mudanzas, vivimos separados y no tenemos hijos. Cada noche a las 9 p.m., recibo un mensaje de WhatsApp de Arlo que generalmente dice, tengo una reunión esta noche también. Siempre le respondo, parece que estás ocupado todas las noches. ¿Cuándo estarás en casa? Su respuesta siempre es, no lo sé, no estoy seguro. Y así termina nuestra conversación. Esta ha sido nuestra rutina durante 8 años de matrimonio. Nunca hemos vivido juntos. Y la gente podría pensar que nuestro matrimonio es solo por conveniencia. Pero en nuestra línea de trabajo no es raro. Ambos somos servidores públicos federales, específicamente soldados. Nos asignan a diferentes bases militares cada 2 o 3 años. Y cada vez, nuestra situación de vivienda cambia. Hace 2 años, le pregunté a Arlo por WhatsApp, ¿debería comprar un apartamento en Jackson, Mississippi, mi ciudad natal? Él respondió, eso suena genial. Ojalá me destinen a Jackson también. Deberías comprarlo. Al fin y al cabo, somos una pareja. Le hice una broma, ¿por qué lo niegas? ¿Realmente somos una pareja? Su respuesta fue corta, ¿por qué dices cosas tan tontas? Aún en el trabajo. Nos vemos mañana. Adiós. Así que, hace 2 años, decidí comprar el apartamento en Jackson, donde viven mis padres. Planeo quedarme allí cuando me jubile. Si Arlo alguna vez es destinado allí, quizás vivamos juntos algún día. Poco después, recibí una rara llamada de Arlo. Me preguntó, oye, mis padres planean visitar Kentucky desde Eugene, Oregón. ¿Pueden quedarse en tu apartamento cuando pasen por Mississippi? Acepté, diciendo, claro, hace tiempo que no los veo. Su única respuesta fue, gracias, adiós. Aunque la llamada fue inusual, el tono de Arlo era frío. Me di cuenta de que no había visto a mis suegros desde nuestra boda, lo cual parecía haber sido hace mucho tiempo. Dado que yo estoy en Mississippi y Arlo se mueve por todo el país, rara vez tenemos la oportunidad de vernos. Emocionada de finalmente pasar tiempo con mis suegros, les ofrecí mostrarles Jackson. Cuando llegaron, intercambiamos cortesías. Susan, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo has estado? Me dijeron. Respondí, estoy bien, gracias. Se disculparon por no visitarnos más seguido, sabiendo que Arlo vive solo la mayor parte del tiempo. Les aseguré, no se preocupen, somos como el aire el uno para el otro. Así es como nos sentíamos, Arlo y yo, como el aire, ni cerca ni distantes. Como estaban visitando Mississippi, los llevé a ver las ruinas Windsor, un lugar muy conocido. Mientras recorríamos, compararon el lugar con la casa M.C. Murphy Johnson en Eugene, mencionando que partes de la casa se habían dañado en un terremoto hace 6 años y tuvieron que demolerse. Qué pena, dije, y sugerí, vamos a ver el bosque petrificado después. Pasé todo el día mostrando a mis suegros Mississippi. A mi suegra le gustó el lugar y comentó, estoy realmente disfrutando Mississippi. Gracias, Susan. ¿Estaría bien si me quedo aquí un rato? Respondí, claro, normalmente estoy fuera durante el día, así que te dejaré una llave extra. Le entregué la llave, pensando que se quedarían solo unos días, pero pasó una semana y no mostraron señales de irse. Finalmente, hice una oferta, si te gusta tanto, podría alquilarte el apartamento por $600 al mes. Yo me quedaré en la casa de mis padres mientras tanto. Para mi sorpresa, mi suegro se enfureció. ¿Qué diablos estás pensando? ¿Pedirle a la familia que pague renta? Deberías dejarnos quedarnos gratis. Mi suegra intervino rápidamente para calmarlo, pero yo me sentí incómoda. Ofrecí una alternativa, ¿qué tal si solo cubren los gastos de los servicios, electricidad, agua y gas? Durante su segunda semana, recibí una llamada mientras estaba en el trabajo. Era Mason, el administrador del inmueble, quien me dijo, recibimos una queja de los vecinos de abajo. Dicen que hay una fuga de agua que viene de tu apartamento y está manchando su techo. ¿Puedes revisarlo? No podemos entrar sin tu permiso. No pude dejar el trabajo de inmediato, pero logré revisar el apartamento durante mi hora de almuerzo. Cuando llegué con el administrador, mi suegra parecía sorprendida. Oh, Susan, ¿qué haces aquí? ¿No estás en el trabajo? Me preguntó. Le expliqué. Los vecinos de abajo informaron sobre una fuga de agua. Ella actuó como si no supiera nada, respondiendo, ¿una fuga de agua? No sé nada de eso. No estaba segura si realmente no lo sabía o si lo fingía. Pasé junto a ella y revisé cerca de la lavadora. La manguera se había soltado, causando un desastre. Este es el problema, pensé. Bajé con el administrador y vi una gran mancha en el techo donde estaba la lavadora. Frustrada, me disculpé con los vecinos de abajo y les llevé una caja de galletas. También recibí una factura por las reparaciones.
Cuando le informé a mi suegra sobre los costos de reparación, ella explotó. Entonces nos estás pidiendo que nos vayamos, ¿verdad? No nos vamos tan fácilmente. ¿Deberíamos empacar e irnos? Siguieron más quejas. El administrador me volvió a llamar sobre mi suegro cantando en voz alta en el balcón por la noche, molestando a los vecinos. Cuando fui a revisar, mis suegros ya se habían ido, dejando una nota: gracias por tu hospitalidad. Regresamos a Seattle. No lo podía creer. Se fueron sin pagar los servicios y dejaron un desastre. Al menos saquen la basura, murmuró. Una vez que se fueron, regresé a mi apartamento desde la casa de mis padres. Entonces, inesperadamente, Arlo me llamó. Dijo: a mis padres les encanta tu apartamento, así que se lo voy a dar de regalo. Entiende si no estás de acuerdo, pero nos vamos a divorciar. Al fondo, escuchaba a mi suegra riendo. Después de dejar mi apartamento, se mudaron a la vivienda gubernamental de Arlo. En lugar de hablar conmigo directamente, lo habían manipulado para que exigiera que renunciara a mi apartamento. Me enfrenté a una decisión difícil: ceder el apartamento por el que tanto trabajé o continuar con el divorcio. Lo reflexioné durante días, sintiéndome dividida. Finalmente, tomé mi decisión. Apenas 2 días después, mi esposo me llamó. En lugar de mandarme un mensaje por WhatsApp, me gritó enojado: te vas a arrepentir de esto. El mismo día, cuando me pidió que eligiera entre el apartamento o el divorcio, le envié rápidamente los papeles del divorcio por correo express. Estaba furioso, claramente sorprendido por mi rápida acción. Apenas pasó una semana cuando mi jefe me llamó a su oficina. Para mi sorpresa, me dieron un traslado a Dallas. Resultó que mi exesposo, quien trabajaba en recursos humanos, había movido hilos para dificultarme las cosas después de que me negué a entregar mi apartamento. Estaba decidida a no olvidarlo. Pero, ¿qué pasaría con mi apartamento? ¿Debería ceder y alquilárselo a sus padres? No sabía qué hacer, así que consulté al oficial de asuntos legales en mi trabajo. El oficial me tranquilizó: ya no tienes lazos con tu exesposo, por lo que sus padres no son tu responsabilidad. Te sugiero que lo alquiles como arrendadora. Eso era justo lo que pensaba hacer. Sin dudarlo, llamé a mis suegros, que habían regresado a Portland, y les dije que estaba dispuesta a alquilar el apartamento ya que me iban a trasladar. Sorprendentemente, aceptaron sin objeciones. No fue acoso después de todo, simplemente les gustaba el lugar. Establecí el alquiler en $700 al mes, incluyendo los servicios y el costo de las reparaciones previas, y aceptaron sin problemas. Mientras estaba en Dallas, me concentré en prepararme para un examen interno desafiante. Solo unos pocos oficiales militares de alto rango logran llegar al nivel más alto, y el mayor obstáculo era aprobar el examen para el curso de Estado Mayor. Este curso entrena a futuros comandantes que dirigen unidades militares en todo el país. Mi motivación no era obtener poder, sino demostrar mi valía y superar a mi exesposo. Para mi satisfacción, aprobaba el examen riguroso en mi primer intento y fui aceptada en el curso. Esto es todo, Arlo, pensé. La verdadera venganza comienza ahora. El curso se realizó en la Escuela Militar de Oficiales en Nueva York, donde mi exesposo estaba destinado. Aunque sabía que probablemente se enteraría de mi éxito, no intenté contactarlo, y él tampoco lo hizo. 16 meses después, terminé el curso y me convertí en comandante de unidad, responsable de entrenar a soldados en Nebraska. Coincidentemente, mi exesposo también estaba destinado allí, trabajando en la sede de cooperación regional, gestionando las relaciones militares y con la comunidad local. Gracias al examen interno, ahora tenía un rango superior al suyo. Un día, durante una sesión de entrenamiento para oficiales superiores en Nebraska, mi exesposo me vio y marchó hacia mí. Sus primeras palabras fueron: ¿por qué estás usando una insignia de rango más alto que la mía? Su estallido sorprendió a todos, incluso a los superiores. Lo ignoré con calma, disfrutando secretamente del momento. Pensé: finalmente estoy libre de alguien como tú. El siguiente domingo fue el día anual de puertas abiertas de la base, un evento animado donde los civiles podían interactuar con el personal militar. Las familias vitoreaban mientras los niños admiraban los tanques, y la simulación de entrenamiento de combate, donde los soldados realizaban descensos acrobáticos desde un helicóptero, dejó a todos boquiabiertos. Los ciudadanos se tomaron fotos con soldados en camuflaje, y muchos se apresuraron a llevarse artículos conmemorativos. Como coordinadora de entrenamiento,
Estaba en un puesto donde los visitantes podían probar la posición de descanso hacia adelante junto a los soldados activos. Fue entonces cuando mi exesposo apareció, acompañado de miembros de la Asociación de Padres. Verlo me despertó todas mis emociones reprimidas de venganza. Este era el momento perfecto, pensé. Llamé a mi exesposo y a sus padres, invitándolos a unirse a mí. Mi exesposo accedió a regañadientes. Le entregué un casco de hierro y lo alineé con los demás soldados. Bien, anuncié. En el ejército usamos números en lugar de nombres. Yo comenzaré el conteo. La persona a la derecha dice 1, la siguiente dice 2, y así sucesivamente. Coloqué a mi exesposo en el puesto número 1, entre una mezcla de soldados y civiles. Comencemos, grité. 1, dijo lentamente. Eres demasiado lento. Responde inmediatamente cuando dé la orden, le grité, observando cómo se ponía en posición de atención como un soldado. No pude evitar reírme por dentro. Esto estaba siendo demasiado bueno. A continuación, practicamos la posición de descanso hacia adelante. El instructor, un soldado, explicó el procedimiento. Después de varias rondas de práctica, tomé el control. Ahora, vamos a simular entrenamiento de combate, anuncié. Soldados, tengan cuidado con donde apunten sus cañones. Para los que no tienen fusiles, hagan como si los tuvieran. Di la orden, número 1, vigilancia en avance, adelante. Estaba decidida a presionar a mi exesposo todo lo que pudiera. ¿Qué estás haciendo, número 1? Muévete más rápido, le grité. A regañadientes, siguió mis órdenes. Estás demasiado erguido, número 1. ¿Quieres que te disparen? Baja, continué, observando cómo se arrastraba por el suelo con su rifle, luciendo completamente derrotado bajo el sol abrasador. Número 1, tu voz está demasiado baja. Dilo de nuevo, apenas logró decir. Le ordené que lo repitiera. La multitud estalló en risas, sin saber nada de nuestro pasado. Les resultó divertido ver a una comandante mujer mandando a un soldado hombre. Pero los padres de mi exesposo lo miraban con seriedad. En el mundo militar, el rango lo es todo, y mi exesposo siempre había utilizado su rango para tratar de dominarme, tanto profesional como personalmente. Incluso hay un dicho que dice que las esposas de los militares tienen su propia jerarquía de rangos. Sus padres, que siempre me habían menospreciado, disfrutaban de la atención que su hijo recibía, aunque fuera más por su rango que por su carácter. Por frustración, tomé el examen de selección, lo aprobó a la primera y cambié completamente las reglas del juego. Fue increíblemente satisfactorio mostrarle a mi exesposo y a sus padres quién era la verdadera encargada, especialmente frente a ellos. Siempre pensaron que su hijo era el importante, pero ahora estaba claro quién tenía el poder. Unos días después, mis suegros me llamaron para informarme que se mudaban del apartamento. Esto significaba que finalmente podría dejar de viajar desde la casa de mis padres y mudarme de nuevo a mi propio lugar. Irónicamente, todavía me encuentro con mi exesposo de vez en cuando. Ver la expresión amarga en su rostro se ha convertido en uno de mis pequeños placeres. Gracias por ver. Quédense sorprendidos, y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Ava y tengo 34 años. Vivo con mi esposo, James, y juntos trabajamos en la empresa fundada por mi suegro, quien ahora está jubilado. Mi suegro, por sí solo, convirtió una pequeña empresa de construcción en una corporación masiva con ingresos anuales de $250 mil millones. A lo largo del camino, adquirió competidores y, aunque sus tácticas a veces eran duras, todos reconocían su excepcional habilidad para los negocios. James, quien siguió los pasos de su padre, creció en un ambiente privilegiado y tiene una personalidad tranquila. Sin embargo, temo que su naturaleza no sea adecuada para el mundo de negocios tan exigente. Aunque ser gentil suena ideal, en la realidad, lo hace vacilante e indeciso. He comenzado a cuestionarme si realmente está preparado para ser esposo, y mucho menos para asumir el rol de CEO. James mismo lo ha admitido, no estoy hecho para ser CEO. Probablemente solo sería una figura decorativa si me hiciera cargo. Para mí es más fácil así. Su falta de ambición con respecto a la empresa se ha convertido en una fuente de frustración para mí. Después de 5 años de matrimonio, me considero una persona decidida. A mi suegro, durante sus años activos, le gustaba esta cualidad y a menudo me encargaba de tareas importantes. Antes de casarme con James, trabajaba en el sector bancario,
donde gestionaba las finanzas y me concentraba en los números. Tenía planes de convertirme en ama de casa después de la boda, pero mi suegro me pidió que me uniera a la empresa de construcción en su lugar. Una vez que comencé a trabajar allí, empezó a invitarme a las juntas del consejo y a pedirme mi opinión en decisiones clave. Al principio, los miembros del consejo eran reacios a incluir a la nuera del fundador en discusiones tan críticas, pero con el tiempo, comenzaron a valorar mis aportes. Aunque James era miembro del consejo, rara vez asistía a las juntas, lo cual el consejo y mi suegro consideraban normal. Un día, después de una junta, llegué a casa y encontré a James viendo televisión. ¿Por qué no fuiste a la junta hoy?, le pregunté, irritada. Eres un miembro importante, deberías tomártelo en serio. Sin mostrar remordimientos, respondió, aunque vaya, realmente no entiendo las discusiones. Además, el consejo prefiere a ti, así que no hay problema, ¿verdad? Me pregunté si resentía mi participación en las juntas. A pesar de sus comentarios, mi suegro me había estado enseñando a gestionar el negocio y parecía estar preparándome para la sucesión. Comencé a disfrutar del trabajo y me involucré más, esforzándome por cumplir con las expectativas de mi suegro. Aproximadamente 2 años después de comenzar a asistir a las juntas, mi suegro se jubiló por completo. Cada vez que surgían decisiones importantes, el consejo recurría a mí en busca de consejo, mientras que James estaba prácticamente excluido. Esperaba que esto lo motivara a involucrarse más, pero en lugar de eso, se volvió aún más distante de su trabajo. Aunque todavía iba a la oficina por las mañanas, a menudo desaparecía al mediodía, pasando el resto del día en casa. Cuando lo veía, no mostraba interés en hablar de temas laborales, mostrando indiferencia por los asuntos de la empresa. Mientras tanto, mi carga de trabajo en la empresa seguía creciendo y me volvía más ocupada. Después de la jubilación de mi suegro, el consejo dependía cada vez más de mí, y pronto asumí responsabilidades similares a las de un CEO. Como la empresa tenía una gran fuerza laboral, me dedicaba a aumentar las ventas y las ganancias por ellos. Gracias al arduo trabajo de nuestros empleados, vimos un crecimiento en nuestras ventas. Dirigir la empresa se volvió más estimulante, y me encontré sumida en el trabajo. Por otro lado, James parecía perder el interés en su rol, y su presencia en la oficina se volvió aún menos frecuente. Las conversaciones entre nosotros en casa disminuyeron, y nuestra relación se volvió más tensa. Entonces, las cosas tomaron un giro inesperado. Un día, James mencionó casualmente, almorcé hoy con tu hermana, Megan. Megan, que era 2 años mayor que yo, se había divorciado recientemente debido a su infidelidad. La situación causó mucho drama, especialmente cuando su furioso exesposo apareció en la casa de nuestros padres. James había ido allí a ayudar a calmarlo, ya que yo estaba ocupada con el trabajo. Con su calma y naturaleza gentil, James logró convencer al exesposo furioso de Megan para que se fuera por un tiempo. Luego, Megan me dijo, tu esposo es impresionante. Manejó a mi ex tan fácilmente. Ella lo elogió. El exesposo de Megan era un empleado de alto rango en una empresa extranjera, y durante su matrimonio, Megan solía presumir de él. Era guapo, inteligente y bien vestido, un contraste marcado con James, quien, aunque amable, a menudo era indeciso y no particularmente atractivo. Megan parecía ver a James de manera diferente después de ese incidente. Antes, lo consideraba solo como un hijo mimado y rico, pero ahora lo veía como una figura respetable en los negocios. Después de su divorcio, probablemente lo veía como un soltero disponible, especialmente con su asociación con la empresa. Sin embargo, yo, enfocada en mi trabajo, no podía entender tal cambio en su percepción. Por supuesto, Megan no se daba cuenta de que James era esencialmente una figura decorativa, sin gestionar activamente la empresa. Megan siempre se había sentido atraída por los hombres adinerados, y probablemente ahora veía a James a través de esa misma perspectiva, ya que ella estaba soltera. 3 meses después de contarme sobre su almuerzo con Megan, llegué a casa y encontré a James inusualmente serio. Necesito hablar contigo, dijo. Era la primera vez que hablaba de esa manera, y una sensación de pavor me invadió. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba lo que diría. Megan está embarazada de mi hijo y quiero el divorcio, declaró. Me quedé atónita con su solicitud, pero aún más sorprendida por la revelación de que Megan estaba embarazada. Sin palabras, escuché mientras James continuaba, Megan planea venir el día que tengamos libre para hablar de esto, así que cuento contigo. Aturdida, pregunté, ¿entonces quieres casarte con mi hermana? Con una mirada preocupada, James respondió, no es que quiera casarme con ella, pero si está esperando mi bebé, supongo que no tengo mucho que elegir.
Suspiré ante su típica indecisión y respondí, bueno, si está embarazada, supongo que no podemos hacer mucho, hablemos cuando venga. Parecía que James y yo éramos incapaces de tomar decisiones juntos, así que decidí hablar directamente con mi hermana para aclarar las cosas, aunque ya había decidido divorciarme. Pensé que debía consultar a mi suegro sobre el futuro de la empresa, como no era del fundador. Estaba involucrada en la gestión del negocio, pero si me divorciaba, ya no tendría derecho a él. Al día siguiente, fui a la casa de mis suegros y le conté a mi suegro lo que James había dicho. Mi suegra, que estaba allí, se mostró encantada con la noticia del embarazo de su hijo, pero se quedó en silencio cuando mi suegro le lanzó una mirada. Estaba claro que él se preocupaba más por la empresa que por la dinámica familiar. Después de un momento de reflexión, mi suegro sonrió y dijo, Ava, quiero que sigas gestionando la empresa como lo has hecho. No me importa James, yo me haré cargo, así que deja que haga lo que quiera. Estaba claro que mi suegro valoraba más la empresa que a su hijo o su nieto. A pesar de su retiro, todavía tenía una influencia significativa sobre la empresa, y como controlaba la mayoría de las acciones, nadie lo desafiaría. Yo también estaba invertida en mi trabajo y no quería dejarlo ir. Con el futuro de la empresa asegurado, era hora de hablar con mi hermana. En mi día libre, ella vino a casa, con una expresión de suficiencia. Es una pena que no puedas tener un bebé, te daré bastante dinero de consolación. Por favor, deja esta casa, dijo triunfante. James permaneció en silencio, escuchando nuestra conversación sin decir una palabra, a pesar de ser el responsable de todo esto. Me sorprendió su expresión indiferente. El divorcio es una cosa, dije, pero también está el tema de Alamon y la división de bienes. Necesitamos un abogado para resolver esto correctamente. No pude evitar expresar mi sorpresa a mi hermana. Nunca imaginé que te enamorarías de alguien como James, dije, con un toque de sarcasmo. Ella me lanzó una mirada fulminante por un momento, pero rápidamente se recompuso. Finalmente me di cuenta de que no se trataba de las apariencias o de los hombres, se trataba de lo que hay debajo de la superficie. Era casi risible escuchar a mi hermana hablar como si comprendiera completamente el carácter de mi esposo. Conteniendo una risa, respondí, bueno, eso está genial, ¿verdad? Disfruta tu tiempo con James de ahora en adelante. El yo interno, al que se refería mi hermana probablemente era el dinero. Parecía pensar que mi esposo era el presidente de la empresa de mi suegro, pero parecía que no había escuchado la verdad de él. Después de la conversación, mi hermana anunció que se mudaría aquí y contrató una empresa de mudanzas. Aunque yo solo llevé lo esencial, sabía lo temperamental que podía ser mi hermana, así que ya había arreglado un departamento nuevo. También contraté un abogado y preparé los documentos para la división de bienes y las reclamaciones de Alamon. Al día siguiente, después de sacar mis cosas, comencé las negociaciones para Alamon y la división de bienes con mi esposo y mi hermana. Con mi abogado presente, mi esposo se sentó ahí, aún indiferente, mientras mi hermana hablaba la mayor parte del tiempo. Como ya lo mencioné, estoy dispuesta a pagar cualquier cantidad de Alamon que pidan, así que solo díganme, dijo mi hermana. Al escucharla, mi abogado decidió reclamarle también el Alamon, además de a mi esposo. Mi hermana todavía estaba pagando el Alamon a su exesposo, y el abogado inicialmente pensó que reclamarle podría ser imposible, pero como dijo que pagaría lo que fuera, decidí seguir adelante con la reclamación. Cuando comenzamos a hablar sobre la división de bienes, mi hermana dijo con entusiasmo, esta mansión pertenece a la familia de James, así que no debería ser parte de la división, ¿verdad? El abogado respondió de manera seca, la propiedad y el terreno pertenecen a la empresa. Así que es la empresa la que decide. Incluso mi esposo parecía sorprendido por esto. ¿De verdad?, preguntó, con indiferencia. Pensé que esta casa era de papá, dijo. Mi hermana, por otro lado, se quedó sorprendida y le gritó al abogado, espera un momento, eso significa que no puedo vivir aquí. El abogado respondió en tono factual, dado que es propiedad de la empresa, puedes quedarte aquí si la empresa lo permite. Al escuchar eso, mi hermana pareció aliviada. Oh, debiste haber dicho eso antes. James, como presidente, vivirá aquí, así que todo estará bien. El abogado se quedó sorprendido por un momento antes de estallar en risas. ¿De qué estás hablando? Ava es la presidenta, no James. No pude evitar reírme de mi hermana, que planeaba casarse con mi esposo pero ni siquiera sabía este hecho tan simple. Mi hermana se giró inmediatamente hacia James y le gritó, «Ja, James, no eres el presidente», intervine para explicar. Viendo la confusión de mi esposo, James es solo un asesor sin poder ejecutivo. Yo soy la directora ejecutiva y presidenta. Nuestro suegro, el fundador,
siempre tuvo el título, pero después de retirarse, me nombró presidenta. Los demás ejecutivos reconocieron mis esfuerzos y no hubo oposición. Mientras tanto, James, gracias a los arreglos de su padre, estaba recibiendo un salario ejecutivo a pesar de no tener poder de decisión real. Era más una lástima que otra cosa, ya que su sueldo era tan bajo que no llegaba al salario de un empleado promedio. Yo tenía que cubrir todos los gastos de la casa. James, que no prestaba atención a las finanzas en casa, ni siquiera sabía si la casa en la que vivía era propiedad de la empresa o pertenecía a su padre. Aunque la casa era propiedad de la empresa, mi responsable suegro siempre me cobró renta, lo cual consideraba normal. El abogado, aún riendo, preguntó, ¿podemos seguir rentando esta casa a James? Mi hermana se aferró a la idea de la renta. ¿Renta? ¿Estás sugiriendo que le cobre renta a James? ¿No es esta propiedad de la empresa? Solo haz que sea gratis. El abogado, aún divertido, mencionó la cantidad de la renta, lo que hizo que tanto mi hermana como James se quedaran con los ojos muy abiertos. Supongo que esta casa sí tiene una renta elevada, murmuró James. No puedo pagar eso con mi sueldo. Se dio cuenta de que su salario ejecutivo no cubriría la renta, lo que hacía difícil pagar los gastos de la casa. Durante los 5 años de nuestro matrimonio, James había malgastado su modesto sueldo, y mi ingreso había ido a pagar una renta alta, dejándonos sin ahorros. Dividir lo poco que teníamos era la única opción para la división de bienes. Después de que el abogado se fue, mi hermana, al darse cuenta de que la mansión que esperaba heredar solo estaba rentada, se veía completamente desinflada. James, como siempre, sonreía. Yo sugerí, ¿por qué no regresas a la casa de tus padres? Tu mamá parecía encantada con la noticia del embarazo. James estuvo de acuerdo, pero me reí de mí misma por preocuparme por este hombre, que estaba a punto de ser mi ex esposo. Comencé a cuestionarme si siquiera era capaz de criar a un niño, pero decidí dejarlo pasar. Ya no era mi problema. Me giré hacia mi hermana, que parecía haberse olvidado de sus propios pagos de Alamon, y le pregunté, ¿estás segura de que puedes manejar el pago de Alamon? Hermana, parecías tan segura, pero todavía le estás pagando a tu ex esposo, ¿verdad? Ella se congeló, su rostro volvió a la realidad. ¿Alamon? ¿También tengo que pagarlo?, exclamó, como si la discusión anterior le hubiera pasado por encima. Dijiste que daría mucho a Alamon, pero no esperabas que lo pagara, ¿verdad? Mi salario es demasiado bajo para esto. James y mi hermana intercambiaron miradas sorprendidas, pero mi abogado, observándolos, casi me hace estallar de risa. Yo ya había conseguido las firmas de los documentos del divorcio y de Alamon. Verlos ahora era simplemente patético. Después de casarse nuevamente con mi hermana, mi exesposo se mudó de regreso a la casa de sus padres, justo como le había advertido, pero no fue pacífico allí. Mi hermana y mis suegros estaban constantemente en conflicto, siendo el mayor conflicto la mentira sobre su embarazo con su hijo. Su madre estaba furiosa, y mi suegro, que nunca había querido a mi hermana por haberle robado a su hijo, ni siquiera le había hablado. Él terminó adelantando los pagos de Alamon para James, y yo recibí todo lo que me correspondía. Pero luego mi hermana le rogó, papá, ¿podrías pagar también mi Alamon? A esto, mi suegro respondió fríamente, no tengo ninguna razón para que me llames papá. Estaba furioso, al darse cuenta de que no iba a obtener nada de lo que esperaba. Mi hermana huyó de la casa de mi exesposo sin decir palabra alguna, desapareciendo. Prácticamente lo había casado solo para cargar con el peso del Alamon, lo cual fue realmente tonto. Mientras tanto, mi exesposo parecía considerar reconciliarse conmigo, pero su padre lo regañó. Eres el tipo de hombre que nunca debería pensar siquiera en formar una familia. Ni siquiera sabes cuidar de ti mismo. Yo nunca volvería con mi exesposo, por mucho que rogara. Había perdido toda confianza en él después de que me traicionara con mi hermana y mostrara tanta indiferencia durante nuestras discusiones. Lo bajaron de su puesto ejecutivo y ahora trabaja como empleado temporal. Yo, sin embargo, sigo siendo la CEO, que es el núcleo de mi vida. Ni siquiera estoy considerando volver a casarme. Desde la ruptura, he mantenido contacto con mi suegro, recibiendo su consejo cuando lo necesito. Por ahora, estoy enfocada en la empresa, que considero mi verdadera pareja. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigan sorprendidos.